Las políticas públicas desde su gestación deben aportar propuestas que mitiguen situaciones desfavorables, que solucionen problemas sociales o colectivos. En Guatemala, en lo relativo a violencia y delito, se trata de una actividad cotidiana, elitista e ignorante de la realidad del país. Consecuentemente, los resultados discrepan de las proyecciones en ellas plasmadas, agravándose la situación cada día. El presente audiovisual resume las acciones del Estado de Guatemala en materia de seguridad y justicia ciudadana a partir de la Constitución del Estado Democrático en 1986. La Constitución de un Estado democrático abre la oportunidad de aplicar políticas públicas al momento de ejercer gobernanza. En Guatemala eso no fue posible desde su instauración en 1986. La dinámica de gobierno propia de un país en guerra privilegió a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones. Resalta el temor en la población ante las prácticas antisubversivas y de tierra arrasada, aplicadas apenas años atrás. La transición a la democracia consistió en una estrategia militar para que el ejército se enfocara en la guerra, delegando las funciones administrativas. Más que la libertad democrática, se busca evitar la crítica internacional y la pérdida de legitimidad del gobierno implantado. El término política pública se hace presente, pero no lo es como tal. Carece de un ingrediente fundamental e ineludible: participación ciudadana. Las políticas se limitan a las áreas consideradas prioritarias: salud, alimentación, educación y vivienda. Las que respectan a violencia y delito son suplidas por políticas de guerra. En un periodo de negociación de paz firme y duradera, que finaliza con su firma en 1996. De 1986 a 1996, el resguardo ciudadano estuvo a cargo del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional, Guardia de Hacienda, Policía Militar Ambulante, Policía Judicial y policías municipales, así como de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, más conocidos como CIAS. Escenario que impide la formulación de políticas públicas en materia de prevención de violencia y delito. Persisten las masacres y crímenes de Estado, dirigidos a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, entre otros personajes. Sobresalen los casos siguientes. En la noche de 2 de diciembre de 1990, el cantón Panabaj en Santiago Atitlán se tiñó de sangre. 13 muertos y 33 heridos en manos del Ejército de Guatemala, a consecuencia de haber solicitado colectivamente su retiro. ...5 de octubre de 1995... Comunidad Aurora, 8 de octubre... Campesinos retornados de México en la finca Chamán, municipio de Xisec, Alta Verapaz. Una patrulla militar incursiona en la celebración del primer año de su regreso y cobra la vida de 11 personas y 18 heridos. 11 de septiembre de 1990. Asesinato de la antropóloga Mirna Elizabeth Mac-Chang, debido al trabajo desarrollado con comunidades de desplazados por el conflicto armado. Perpetrado en las afueras de su oficina, zona 1 de la ciudad de Guatemala, un plan cuidadosamente elaborado por el alto mando del Estado Mayor Presidencial.
En esa época resaltan los homicidios con incremento de 1.572 casos en 1986 a 2.166 casos en 1996, año de la firma de la paz. Estas estructuras criminales que se detectaron previo a la firma de los acuerdos de paz y que se les denomina CIACs, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, mutaron de ser aparatos de la Guerra Fría a ser estructuras del crimen organizado y de la corrupción en los últimos 30 años. De 1986 a 1996, la incapacidad judicial es notoria, así como la coacción ejercida por ciertos grupos que se originaron en la Guerra Fría y que, aún en la actualidad, mantienen elevadas cuotas de poder y decisión en el ejercicio de gobierno y de la justicia en Guatemala. Existieron además juzgados militares o militarizados que tenían a su cargo procesos especiales para quienes contravenían los intereses del ejército. En la última década del siglo XX disminuye el combate militar abierto, como parte de un proceso pacificador entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El influjo internacional fue decisivo, los cambios políticos y sociales en el escenario mundial, el fin de la Guerra Fría y el relajamiento de pensamientos extremistas permiten disminuir las prácticas militares en el Istmo Centroamericano. En septiembre de 1996 se descubre una de las más grandes redes de corrupción en el país, dirigida por el ciudadano salvadoreño Alfredo Moreno Molina, el capo del contrabando. Operaba por medio de una red integrada por personas influyentes en la administración pública y en el contexto político nacional. En diciembre del mismo año se alcanza la firma de la paz, firme y duradera. La efímera emoción es absorbida por el hambre, la desesperanza y los múltiples móviles que ocasionaron el enfrentamiento. Nunca se fueron y son válidos aún en nuestros días, evidenciando una imagen bosquejada para el espectro internacional que pretende tergiversar la realidad del país. Con la firma quedó en el olvido el comunismo como enemigo interno. La cruzada que salvó a Guatemala y que concedió el dominio de la sociedad al ejército desde 1954 incluyó crímenes que alcanzaron los 250.000 asesinatos y 40.000 desapariciones. Al finalizar el conflicto armado interno, varios militares y paramilitares se dedicaron a cometer ilícitos, como contrabando, narcotráfico y secuestros y robos. Además, acosaron, persiguieron y atacaron a defensores de los derechos humanos, periodistas y jueces, haciendo gala de un poder superior, influencias, recursos y armamento. Entre los acuerdos de paz figura el que se refiere al fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, el cual avisora alejarse cada día más de su cumplimiento. A partir de dicho acuerdo se inserta el término prevención del delito. Cobra vigencia el 29 de diciembre de 1996 con la firma definitiva por parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
y el gobierno de Guatemala. El acuerdo aborda la conformación de la Policía Nacional Civil, PNC. El 4 de febrero de 1997 se crea la institución policíaca. Entre sus atribuciones figura la prevención del delito, acorde a la vieja usanza entre muchas sociedades del mundo. La Policía Nacional Civil, a través de la precariedad, es un ejemplo de la decadencia de los organismos creados mediante los acuerdos de paz. En 1997 se emite la Ley del Organismo Ejecutivo. Delega en el Ministerio de Gobernación el resguardo ciudadano, el mantenimiento de la paz y el orden público, el combate al crimen organizado y la delincuencia común. A pesar de lo establecido en la ley y en los acuerdos de paz, es innegable que en la actualidad aún se destaca la participación de elementos de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública. En 1997 acapara la atención por el incremento desmedido de homicidios, excediendo las 3.000 víctimas, ritmo que se mantuvo el año siguiente con 2.800 casos, con una disminución drástica en 1999 a 1978. ...26 de abril de 1998... asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera y nacimiento del mártir de la paz, de la verdad y de los derechos humanos en Guatemala. A mi manera de ver, marca el último asesinato político derivado del conflicto armado, ya cuando la paz se había firmado. La noche del 26 de abril se descubrió en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián el cuerpo sin vida del monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo católico y defensor férreo de los derechos humanos. Se relacionó con las necesidades de los pobladores del departamento de Quiché y comunicó las violaciones de las cuales eran víctimas al Papa Juan Pablo II, lo que le costó la negativa al entrar al país, residiendo una época en Costa Rica. A su regreso, coordinó el estudio de recuperación de la memoria histórica REMI, en el cual se relacionó con cientos de víctimas del conflicto armado, conociendo la forma en la que fueron arrasadas sus comunidades. Entregó su informe en la Catedral Metropolitana 2 días antes de su asesinato. El hecho fue catalogado como un crimen de Estado. Los casos relacionados han representado un pulso al sistema de seguridad y justicia, al Ministerio Público, cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de la ley, y al organismo judicial, quien tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Pero no siempre funciona de manera tan simple. En la mayoría de casos, el letargo es extremo. Pasan años para alcanzar la tan anhelada justicia o para ver cómo ésta se desvanece con la fuga, traslado o fallecimiento de los implicados. El caso de Mirna, dijéramos, me llevó a mí 14 años, pero veamos el caso de genocidio, veamos el caso de Sepulsarco, veamos el caso de Molina Teiza, en el caso de Creompás, que tienen más de 30 años esperando justicia. Y no dijéramos de otros montón de personas que ni siquiera acceso a la justicia tienen. Eso es lo que ha hecho todo estas redes económico-político ilegales, ¿verdad? Que antes eran los SIACs y que hoy son lo que mantienen en el atraso a Guatemala, que siguen denegando justicia y que quieren seguir, yo diría, viviendo de estas prebendas de la total impunidad que han vivido toda la vida. En
En la impartición de justicia desempeñan un papel importante las injerencias políticas y las presiones ejercidas sobre los operadores judiciales, que van desde llamadas intimidatorias y amenazas hasta asesinatos. La densidad demográfica transformó la forma de vida en el país. El delito, de igual manera, fue adquiriendo nuevos matices, nuevas expresiones y forma de operar. La incapacidad del Ministerio Público y el organismo judicial le beneficia, creando un manto de impunidad. Para finales del siglo XX, el fenómeno violento delictivo demuestra un constante incremento y se posiciona como la nueva guerra dentro del territorio nacional. Los delitos que se denuncian solo reflejan una fracción de la criminalidad real. Siempre pretendiendo tener. En la última década del siglo XX aparecieron poderosas estructuras y bandas criminales, relacionadas con autoridades de gobierno y militares. Entre estas, los Pasaco, la del General, Rigorrico y Agosto Negro. Todas relacionadas con los antiguos aparatos represivos del Estado. Secuestros, asesinatos, torturas y masiva fuga de reos de prisiones de alta seguridad marcan una época violenta, dominada por las más sanguinarias bandas criminales que han operado en Guatemala. El 14 de enero del año 2000, asume la presidencia Alfonso Antonio Portillo Cabrera, por medio de un partido que agrupó a varios personajes de la extrema derecha guatemalteca. Portillo con anterioridad militó en partidos de izquierda, como el Partido Socialista Democrático PSD y la Democracia Cristiana Guatemalteca DC. Incluso ocupó un escaño en el Congreso con este último en 1994. El gobierno de Portillo se caracterizó por altos niveles de corrupción, creando nuevos enemigos internos, la inseguridad y la corrupción. Consolidó el poder de las fuerzas clandestinas en la sociedad, mantuvo lazos estrechos con personajes contrainsurgentes. Para entonces, las investigaciones de la muerte de Monseñor Gerardi vinculan al párroco Mario Orantes, así como a Byron Lima Oliva, Byron Lima Estrada y Obdulio Villanueva. Estos tres últimos, militares cercanos del exgobernante Álvaro Arzú. Con su captura y encarcelamiento se abre una nueva etapa para el sistema penitenciario, del cual Byron Lima Oliva era reconocido como el rey y señor. Mayo de 2000. La Asociación de Militares contra la Impunidad, AMSI, acusa al coronel Jacobo Salán Sánchez por participar en violaciones a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y redes delincuenciales. Destaca el asalto de más de 10 camiones blindados entre 2000 y 2001. Las balas utilizadas fueron fabricadas por la industria militar guatemalteca. En 2002, se descubre la participación en la red de contrabando de Alfredo Moreno Molina, del general Francisco Ortega Menaldo, el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez y el coronel Napoleón Rojas Méndez, quienes, según el periodista Rubén Zamora, eran el poder real en Guatemala en ese momento.
Salán construyó una estructura paralela al Estado más fuerte que el Ministerio de la Defensa, donde ubicó estratégicamente a miembros de la inteligencia militar. Tras las acusaciones renunció al cargo del asesor presidencial, aunque mantuvo la relación con el mandatario, quien le nombró responsable del Plan Puebla-Panamá. Byron Lima Oliva permaneció en prisión de manera polémica. Incrementó su poder durante el periodo presidencial de Otto Pérez, presidente del país del 14 de enero de 2012 al 3 de septiembre de 2015, cuando se alejó del cargo por acusaciones de corrupción y malos manejos del erario público. Byron Lima se relacionó de manera tajante con Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación durante el mencionado mandato. De igual manera, con otros personajes que ocupaban altos cargos en el gobierno. No corrió igual suerte Obdulio Villanueva, otro de los implicados en la muerte de Monseñor Gerardi, quien murió decapitado en el año 2003 en una riña en el interior del centro preventivo de la zona 18, en la cual murieron 7 reos. El capitán Oliva resultó ileso. Por aparte, el coronel Byron Disrael Lima Estrada salió de prisión en el año 2012 y murió por causas naturales en el 2019. A inicios del siglo XXI, se adolece aún de una política integral de prevención de violencia y delito a nivel nacional, a pesar del crecimiento imparable del acoso de las maras. Para entonces, entre los programas de seguridad ciudadana se mencionan Plan Estratégico del Ministerio de Gobernación 2000-2015. Detalla la operación de las instituciones que lo integran y sus planes a corto, mediano y largo plazo. Convenio entre el Ministerio de Gobernación y la Universidad Rafael Landívar, orientado a la formación de cuadros superiores y evaluación de la malla curricular de la Academia de la Policía Nacional Civil. Creó la idea de una licenciatura para los agentes. El acuerdo nunca cobró vigor. Plan de política del Estado contra el crimen. Constituye una serie de lineamientos institucionales, jurídico-legales, de recurso humano y comunicación social. Se desconoce de su implementación. Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario, sometido a evaluaciones continuamente que identifican problemas que nunca se solucionan. Reformas a la Ley de Armas y Municiones. Se llevó a cabo a través del decreto 15-2009 del Congreso de la República, derogando la ley anterior en su totalidad, volviendo más severas las penas relativas a los delitos que tipifican. Serenazgo. Alianza entre la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala. La entidad edil facilitó furgones que anteriormente emplearon para transporte público. El destino final fue chatarra que facilitó la acumulación de motocicletas y automóviles, retenidos por percances viales en sus cercanías, montículos de basura, orines y excrementos. Policía Antisecuestros contrarrestó el flagelo en la década de 1990 por medio de la coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Estuvo a cargo de 25 elementos de inteligencia militar y alcanzó resultados favorables. Actualmente existe el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Policía Comunitaria, orientada al acercamiento ciudadano, la participación vecinal en temas de prevención delictiva y agilización de la comunicación vecinal. Subestaciones modelo del Distrito Central.
El personal se desempeña como policía comunitaria y controla la criminalidad, neutraliza y contrarresta el delito. Brigadas escolares y proyecto Policía Tu Amigo. Buscó acercamientos con la sociedad por medio de los centros escolares de todos los niveles, con padres de familia, supervisores de distrito, directores de los centros educativos públicos y privados y personal docente. Los distintos programas mencionados fueron posibles gracias a la cooperación internacional y del Ministerio de Gobernación, por medio de las instituciones que le conforman. La mayoría no contaron con el seguimiento y continuidad apropiados, interrumpiéndose en cada cambio de gobierno, reformándose o desapareciendo. Los años 2002 y 2003 destacan por el incremento violento delictivo. La inestabilidad del Ministerio de Gobernación coadyuvó a tal fenómeno. Cada año hubo cambio de ministro y ninguno de ellos logró disminuir el flagelo. La inseguridad se incrementó. El número de asesinatos sobrepasó los 3.000, muchos protagonizados por estructuras clandestinas originadas durante el conflicto armado. Actores y tendencias que corresponden más al pasado autoritario que al futuro democrático. Poderes ocultos, clandestinos, aprovechan la incapacidad de las autoridades o la cooperación de estas. Sobresalen 4 grupos: la cofradía, el sindicato, el Estado Mayor Presidencial y las patrullas de autodefensa civil PAC, los cuales actúan de forma autónoma o coordinada, orientados por fines de los altos mandos militares. La cofradía, fraternidad de oficiales de inteligencia militar, sus líderes Manuel Callejas y Callejas, jefe de aduanas, y Luis Francisco Ortega Menal. Es uno de los grupos de poder más influyentes del país. Sus fronteras con el crimen organizado son difusas. El sindicato, conformado por egresados de la Escuela Politécnica, unidos por culminar la carrera militar conjuntamente. Estado Mayor Presidencial, EMP, unidad de inteligencia militar dedicada a proteger, apoyar y asesorar al presidente de la República, así como a la realización de operaciones encubiertas. Contó con datos de todos los habitantes del país, participaron en secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Su personal continuó cometiendo abusos después de la firma de los acuerdos de paz. Patrullas de autodefensa civil, fuerza adjunta del Ejército de Guatemala, fueron creadas para proteger a la población de la guerrilla. Ejercieron poder en las comunidades y cometieron abusos impunemente. Llegaron a ser 1 millón de patrulleros durante el conflicto armado. Fueron reactivados durante el gobierno de Alfonso Portillo, con fines electorales, quien les ofreció una indemnización por servicios a la patria. Las PAC apoyaron los operativos de tierra arrasada, eliminaron aldeas indígenas y conformaron un sistema alternativo de autoridad en las comunidades bajo el control militar, el cual subsiste en la actualidad. Sus integrantes alcanzaron alcaldías, dirigencias en los consejos locales de desarrollo, jefaturas de policía y posiciones similares, manteniendo cuotas de poder e impunidad. A inicios del siglo XXI, se comprobó la existencia de una red secreta dedicada a impedir el ejercicio de la justicia, un gobierno alternativo con reglamentación propia. La estructura se asoció al narcotráfico y otros grupos delictivos, así como con funcionarios públicos y políticos, a quienes financiaron sus campañas, incrustándose e incrementando su poder. La administración de Portillo, Reyes López y Ríos Montt obtuvo una desaprobación casi generalizada.
Ante la inseguridad, la oligarquía nacional asumió el poder, delegando a Óscar Berché la representación de sus intereses, presentándolo como la vía para salvar a Guatemala. Berché prometió un gobierno transparente e identificó 3 amenazas: delincuencia común, crimen organizado y mafias enquistadas en el Estado. El incremento de hechos violentos es característico de su mandato, incluyendo a los perpetrados por el mismo gobierno, como actividades de limpieza social, ejecuciones extrajudiciales similares a las cometidas en tiempos de guerra. Sobresale el asesinato de campesinos de la finca Nueva Linda, Champerico Retauleu, en agosto 2004. El asesinato de reclusos de la Granja Penal Pavón en septiembre 2006. La muerte de los diputados al Parlacén en febrero 2007. Asesinato de 4 policías en El Boquerón, febrero 2007. Desaparición y asesinato de 5 jóvenes del barrio El Gallito, en septiembre 2007. Todos los casos contaron con la aprobación y respaldo del sistema de seguridad y el de justicia, así como de los medios de comunicación y las clases dominantes del país. Durante el gobierno de Óscar Berché existió un aparato clandestino en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil, responsable de ejecuciones extrajudiciales a personas incluso bajo su custodia. Las políticas aplicadas hicieron uso de la infraestructura estatal para acceder a las personas para luego ejecutarlas. Víctor Soto, jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, respecto al plan de ejecuciones extrajudiciales Gavilán, mencionó que, al igual que las aves, se toma la presa en un lado y se le destroza en otro. Al entregar el cargo, Óscar Berché, Carlos Bielman, Erwin Sperisen y Alejandro Yamatei abandonaron impunemente sus puestos, algunos de ellos el país sin procesos en su contra. Carlos Bielman, exministro de Gobernación, capturado en octubre de 2018 y ligado a proceso por el delito de tortura, permaneciendo en prisión hasta mayo de 2019, cuando se le favoreció con prisión domiciliaria tras el pago de 1 millón de quetzales. Erwin Sperisen fue condenado a cadena perpetua en Suiza en junio de 2014. Figueroa enfrentó un proceso penal en Austria. Alejandro Yamatei fue absuelto en todos los procesos y ahora es presidente del país. Los hermanos Benítez Barrios fueron asesinados en junio de 2008 en una gasolinera del anillo periférico, zona 11, Ciudad Guatemala. En el gobierno de Óscar Berché proliferan las empresas de seguridad privada, creando la Cámara de Seguridad de Guatemala en diciembre de 2006. En enero de 2008 asume la presidencia Álvaro Colom Caballeros. La violencia y el delito constituyen fenómenos con un incremento desmedido, proveniente de las maras y otros grupos delincuenciales. La Unidad Nacional de la Esperanza ofreció una respuesta digna, democrática e incluyente, causando extrañeza la incorporación de personajes como Danilo Parrinello Blanco y Mario Mérida González, quienes fungieron como ministro y viceministro de Gobernación en el corto periodo presidencial de Ramiro de León Carpio. Parrinello y Mérida fueron condenados por el asesinato de un estudiante en 1994. Su sentencia fue revocada por apelación. En el gobierno de la UNE se creó la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, UPCB, dentro del Ministerio de Gobernación. Tiene a su cargo el desarrollo y aplicación de planes, programas o proyectos de prevención comunitaria de la violencia.
Su objetivo primordial radica en la organización y desarrollo de la participación ciudadana en distintos niveles, comunitario, municipal y departamental, para prevenir hechos violentos y delictivos. En el año 2011, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, evaluó la temática de prevención de violencia y delito por medio de un estudio que incluyó 12 medidas adoptadas por el Estado desde el año 2002. Política de Protección Integral y Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de Guatemala, vigente del año 2004 al 2015. Abordó temas relativos al abandono, maltrato, abuso y violencia intrafamiliar. Estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Política Nacional de Juventud 2010-2015. Enfocada en adolescentes y jóvenes, incluye temas de prevención de violencia intrafamiliar, sexual y criminal, a cargo del Consejo Nacional de Juventud. Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil 2008. Estableció medidas de prevención de violencia, incautación de armas y rehabilitación de transgresores, operada por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Salud para la Adolescencia y Juventud 2003-2012. Reconciliación, prevención de violencia, abuso y explotación sexual, tratamiento de adicciones. Estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, vigente desde el 2008. Prevención, atención y sanción de la violencia hacia la mujer y la discriminación racial, a cargo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM. Política para la Convivencia y Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, vigente desde el 2006. Se enfoca en la población indígena y está a cargo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los pueblos indígenas de Guatemala. Política contra la Trata de Personas 2007-2017. Atención, apoyo y resarcimiento de las víctimas del delito de trata de personas a través de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y Delitos Conexos. Política contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, aprobada en el 2009. Dirigida a toda la población, se enfoca en reducir la oferta y demanda, a cargo de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Política de Desarrollo Social y Población vigente desde el 2002. Protege mujeres, niños y adolescentes de la explotación, de la violencia y el abuso. Atiende y apoya a las víctimas de dichos delitos. Está a cargo del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Política de Desarrollo Turístico Sostenible 2004-2014. Protege turistas y mitiga los daños en caso existan. Operó a través de la Cámara de Turismo de Guatemala y el Instituto Nacional Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia 2008, dirigido al desarrollo de la institucionalidad de seguridad. Participa el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los organismos legislativo y ejecutivo de manera conjunta. Política de Seguridad y Estado de Derecho 2008-2012. Dirigida a toda la población, se orientó al desarrollo y reforzamiento de la institucionalidad del Estado en materia de seguridad. La dirigió el Ministerio de Gobernación.
El estudio de Segeplan se realizó en el último año de gobierno de Álvaro Colón. Se reeditó al año siguiente, siendo presidente Otto Pérez Molina, quien no solamente heredó este tipo de diagnósticos, sino particularidades de una Guatemala que avanzaba sobre la primera década del siglo XXI. Narcotráfico, mercado negro de armas, contrabando, extorsión y robos a mano armada entre las más feroces y mortales características. Durante el periodo presidencial de la UNE se suscitaron diversas violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el desalojo de fincas, sobresaliendo las 14 comunidades del Polochic en marzo de 2011, quema de casas, cultivos y enseres domésticos, así como campesinos asesinados y otros heridos con armas de fuego. Fue el saldo de las acciones de las fuerzas del Estado. Los desalojos violentos de tierras en el interior del país están siempre presentes. Los casos desde la fecha hasta ahora son innumerables. Otro ejemplo es el de Miralvalle en Telemán, camino a la Constancia, a cargo de 200 elementos de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Ministerio Público. Campesinos destruyeron casas y emplearon excavadoras para destruir cultivos de los desalojados. Disparos de la policía que causaron muertos y heridos, así como uso de gas lacrimógeno en contra de la población. Conflictos ancestrales, derivados de las formas de tenencia y distribución de la tierra, comunes en distintas regiones del país, para nada novedoso y que, a pesar de su constancia, carecen de directrices preventivas. En diciembre de 2021, este tipo de discordias cobró 14 víctimas mortales en Sololá, en un conflicto entre las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Todos los gobiernos han incurrido en acciones violentas en contra de la ciudadanía, careciendo de mecanismos conciliadores que las prevengan. Dicha situación continuamente causa pérdida de la propiedad, cultivos y hasta vidas humanas. En la primera década del presente siglo, repunta la incursión de cárteles mexicanos en el territorio nacional. Incorporan en sus filas a varias autoridades civiles y militares, alcaldes, diputados, ministros, oficiales del ejército, candidatos presidenciales y excombatientes del conflicto armado se unen, por lo que cabe suponer que no es de su principal interés prevenir aquello en lo que ellos mismos incurren. En acuerdo con los hallazgos de CICIG, el Estado es el espacio a través del cual las familias, grupos oligarcas y muchos funcionarios públicos se han enriquecido y otros comen ansias de hacerlo, lo cual explica el financiamiento millonario de las campañas electorales y gran parte de la impunidad imperante. La segunda década del presente siglo registra hechos violentos que vinculan a las fuerzas de seguridad. Entre estos, la masacre de la Cumbre de Alaska en octubre de 2012 y la de San José Nacahuil el 8 de septiembre de 2013. El hecho guardó muchas características de las masacres ocurridas durante el conflicto armado. En esta ocasión, militares dispararon matando a 6 personas e hiriendo a más de 30. En San José Nacahuil, departamento de Guatemala, la masacre en contra de pobladores resultó en más de una decena de muertos y similar cantidad de heridos. Se cuestionó la manera en que el Ministerio Público descartó la participación de la policía a pesar de los indicios. Rosario Pichtún Monroy es la directora del Instituto Nacional de Educación Básica de San José Nacahuil y ha participado en las pláticas que ha sostenido la comunidad para mejorar la seguridad después de la masacre. Exige que el Ministerio Público no descarte la investigación de la policía que esa noche rondó la aldea. Se desconoce si fue por motivos de extorsión
indistintamente si de la policía o de pandillas, por la oposición a la actividad de la mina del Tambor o alguna otra razón, aunque se adjudicó a las pandillas y alcanzó sentencias condenatorias para los imputados, permaneciendo las dudas sobre la veracidad de los señalamientos y de las acusaciones procesales. Al respecto, Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, indica que en repetidos casos las instituciones elaboran respuestas que ocultan la realidad de los hechos. Desde entonces, los asesinatos, los homicidios y extorsiones son puntos críticos. La población busca mecanismos que le protejan y resguarden de los sicarios de las bandas criminales. La conducta estatal en materia de prevención de la violencia y el delito, desde la instauración del Estado constitucional y democrático en 1986, no refleja la adopción de una cultura preventiva precisamente. En ocasiones, los mismos gobiernos protagonizan hechos deleznables en contra de la población, haciendo uso de mecanismos inquisitivos, discordias de los acuerdos ratificados internacionalmente y legislados internamente por medio de normas ordinarias. Para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar.